dar la bienvenida y las gracias a José María Lapuerta por estar acompañándonos en esta sesión, que es digamos, el punto y seguido del máster y el cierre de este segundo taller intensivo. Bueno, no solo es el agradecimiento, sino que bueno, creo que es de obligada mención el hacer una breve presentación a José María, ¿no? Yo lo único que lamento es no haberte conocido en directo, ¿no? Estas limitaciones que tiene el remoto, pero tiempo habrá, seguro. Yo diría, para empezar, que el perfil del invitado de hoy pues es un perfil abierto, es optimista, que logra transmitir entusiasmo. Yo lo he vivido en las conversaciones que he tenido y en lo que he podido conocer de tu trayectoria académica y profesional. Y si me permites, pues bueno, empiezo por la descripción tal vez más canónica, ¿no? Esta trilogía, docencia, investigación crítica y profesión, ¿no? Bueno, José María es catedrático desde el año 2007, tiene una vinculación a la Escuela de Madrid, donde hizo el doctorado con una tesis muy interesante, ¿no? Sobre el croquis del proyecto de arquitectura. Me disculpa si paso alguna cosa de puntillas. No pasamos. Porque... Yo creo que pasamos de esas cosas. Así si no, nos pero, bien, si no. Sí, no, pero bueno, sí que es verdad mencionar al menos alguna cosa, ¿no? Es decir, pues tú, desde luego, en la coordinación que haces en el máster habilitante de Madrid, que también justifica, bueno, no que justifica, sino que le da un sentido suplementario a que estés aquí. Es el director del máster de la vivienda colectiva con la ETH, un máster de City Science que también combina toda una serie de disciplinas que nos lleva a esta idea de integración y que creo que es interesantísimo. En el apartado de investigación, pues aparte de tener cuestiones de vínculos con la NECA, etcétera, todos los libros que has hecho, de los que podríamos mencionar el Exorcity de Madrid, que nace, si no me equivoco, del máster habilitante, con lo cual sí. Es una explicación, una ilustración magnífica de cómo hay ese vínculo del máster con un compromiso con la ciudad y que estamos intentando también hacerlo desde aquí y espero que ahora lo puedas ver. Aparte de otros muchos proyectos de investigación que estás implicado y desarrollando, ¿no? También, bueno, por casi como me pedías hacerlo más de puntillas, tu trayectoria arquitectónica con 25 años de experiencia en tu despacho con proyectos que a mí que me parecen interesantísimos, muy variados, evidentemente en vivienda. Antes estaba hablando con Jordi de animar a los estudiantes a conocer Europan y qué mejor que la experiencia que tienes pues, por ejemplo, en el proyecto de Bilbao, que a mí me parece magnífico, pero no solo eso, ¿no? Sino viviendas sociales y luego toda una serie de equipamientos, tanto colegios como centros de atención. Yo destacaría el de Toro, el de Salamanca, donde además se ve esa combinación de casi diría entre tradición y vanguardia a nivel técnico, ¿no? A nivel de coger un ladrillo, trabajar su textura, pero al mismo tiempo ponerle una cubierta. Y me parece pues, un campo de investigación aplicada magnífico, ¿no? Y además, pues ese punto pues, de haber hecho el primer edificio en España con la certificación LEED de oro, etcétera, ¿no? Es decir, en definitiva, yo destacaría el compromiso, también incluso con la gestión, ¿no? Es decir, con el Colegio de Arquitectos. Es decir, yo creo que es un perfil magnífico, un perfil internacional y yo creo que esta idea de integración de la arquitectura con toda una serie de cuestiones y a través del proyecto es lo que hace especialmente pertinente el que estés aquí. Así que, bueno, darte las gracias y hemos pensado, ahora hablo para los estudiantes, que la distancia de lo remoto obligaba también a que José María se presentara a través de una pequeña charla de introductoria para luego y os iremos dando paso a una selección de proyectos que hemos ido realizando los profesores. Así que, José María, cuando quieras, te doy la palabra. Gracias. Fenómeno. Sí, lo de lo remoto es un poco terrible. Intentaré compensarlo hablando de una manera sencilla, clara y sin muchísima jerga, digamos, ¿no? Por orden, primero dar las gracias a la ETSAB, la Escuela de Barcelona, donde yo saqué mi cátedra de proyectos, además, ahí en diagonal. Y bueno, y han pasado más cosas y tengo amigos y admiración. Me gusta muchísimo que me hayáis invitado
lo segundo, dar las gracias a la persona de Alberto Peñín, que fue el que me llamó, ya han dicho por ahí que me llamo Chema Lapuerta. ¿Tiene algo de sentido el que venga a corregir eso? En ninguna de las otras facetas quizá, pero sí en la labor de coordinación del máster habilitante, que en Madrid está un poquitín sobredimensionado, es decir, que tenemos algo así como 500 alumnos al año. Y son 6 grupos, empiezan, y es ligeramente, como lo he contado antes a los profes, igual se puede dar una pincelada de las diferencias que hay. Son 5 grupos, pero todos están como obligados, debemos ser más dictadores aquí, obligados a hacer lo mismo, digamos, que es presentarse ante un único tribunal, y lo coordina, pues ahora los que presentan ahora, que nos toca a los que no tenemos alumnos en esa convocatoria ser tribunal, pues son Juan Carlos Arnuncio, vamos, un grupo de profesores dirigidos por Juan Carlos Arnuncio, siempre por un catedrático de proyectos, por Blanca Yeo y por... bueno, esos 2 solo, sí. Y los que empiezan a continuación serían Yeo igual, y empieza Federico Soriano, que nunca ha estado de catedrático porque lo ha sacado el año pasado, y Javier Maroto, que tampoco ha estado nunca, digamos, coordinando un grupo. Los que estamos ahora para entregar en junio somos Iñaki Ábalos, el grupo de Iñaki Ábalos, el grupo de Juan Herreros y el grupo mío, digamos, ¿no? Entonces, lo único que yo, de lo que voy a hablar, no es de lo que piensa ni Madrid, ni ninguno de esos, ni el máster habilitante de Madrid, sino de lo que pienso yo y mi grupo de profes, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y terminaré, me han pedido que no sea una conferencia, que sean unos minutillos, para que tenga también sentido lo que voy a... Terminaré enseñando un par de proyectos, un proyecto contado por los alumnos, en vez de contado por mí, contado por los alumnos, que yo creo que está bien porque, bueno, voy a ir para atrás. Primero que los dos yo me he leído muy bien el programa docente vuestro, me ha parecido fantástico, me ha parecido cojonudo, me ha parecido que me apetecía hacerlo a mí y me apetecía dirigir un curso con ese proyecto, pero lo que hacemos nosotros es un poco diferente y pero intercambiable. Yo también haría el vuestro, igual a vosotros también os apetecería. Y eso puede dar lugar a plantearse algún asunto. Os enseñaré al final esos 2 proyectos con algún pequeño vídeo. Y la realidad es que, os digo lo que vemos desde Madrid, es que en Barcelona se hace, se lo comenté a una profesora que tengo aquí en pantalla, Judith, en una cena en Madrid. Para nosotros estáis haciendo la mejor arquitectura residencial de Europa o si queréis, del mundo. Y Madrid está a años luz. O sea que tuvo alguna cosa buena, pero en los últimos 8 o 10 años estamos a años luz de lo que están haciendo algunos de vuestros profesores y otra decena de equipos en Barcelona. Creo que es bastante indiscutible, no es hacer la pelota, de manera que algo haréis bien también en las universidades, si no, pues no sale así de fácil el asunto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las universidades o qué pasa con los grupos de máster habilitante? Que eso sí me parece mal, que las universidades de arquitectura en España han eludido sistemáticamente el asunto de cómo enseñar a proyectar. Nunca se ha hablado de eso porque lo que se dice es, bueno, eso lo será por intuición, será fruto de lo que otras cosas os enseñen, de historia de la arquitectura, de las técnicas. Tiene que haber un halo misterioso, una nubosidad variable en el hecho creativo. Y entonces no vamos a contarlo, pero es verdad que en arquitectura no hay una única solución. Puede haber muchas y todas fantásticas, pero yo creo que en el último proyecto, en el proyecto fin de carrera, en vuestro primer proyecto como profesionales o último como estudiantes, no vale decir que no se sabe, que hagáis lo que... Entonces, bueno, vuestro grupo de profesores lo ha enfocado de una manera, nosotros de otra, intentando buscar en los 2 casos, pues lo mejor, digamos, ¿no? En mi opinión, ahora ya sí entrando en cosas que justifican por qué lo he enfocado así, o mi grupo de profesores lo hemos enfocado así. En un grupo de profesores,
muy democrático, yo soy muy poco jefe y donde además el otro día les decía también por una pantalla de estas que se nota mucho de qué alumno es cada profesor o de qué alumno, de qué proyecto es cada profesor. Eso ellos decían que no, pero vamos, las vasijas lo tenemos clarísimo que son de uno, que no digo el nombre, los proyectos gordos de infraestructura son de otros, teniendo el mismo, digamos, cabeza visible que soy yo y el mismo programa y el mismo tal, se nota. A todos nos gustaría que no se nos notara y que sacáramos lo mejor de cada alumno y tal, pero se conoce que sí que se nota, ¿no? Entonces, pero sí sabemos en el grupo que la profesión está cambiando a una velocidad bestial, que cada vez es más cambiante, cada vez más desubicada, cada vez más global, que ya no se admite que el arquitecto sea un irresponsable. En todas las profesiones se le pide que dé cuentas a la sociedad de lo que está haciendo, ¿no? Y en una época yo creo que el arquitecto decía eso, que no tenía que rendir cuentas a nadie de nada. Responsabilidad también inevitable, es que no son cosas que no hay que hablar mucho, ¿no? En el consumo energético. A mí muchas veces, por esas cosas que contó Alberto, que he hecho algunos edificios para personas con discapacidad, que encabece algo de las barreras arquitectónicas. Yo me he negado siempre de hacerlo como una especialidad, ¿no? El que ponga barreras en su edificio, pues suspende en mi grupo y ya está, toma por saco. No hay que, el que quiera enterarse que se entere, pero no responsabilidad hemos dicho, en la energía, lo termodinámico, dicen ahora los más, y también en los medios para proyectar. Si los medios tienen que ver con la arquitectura proyectada, que parece que podríamos estar de acuerdo en ocasiones, pues realmente están cambiando a una velocidad vertiginosa. Todo cambia políticamente a una velocidad que nunca pasó en el resto del siglo. Y yo lo veo más bien, quizá el título de la conferencia, veremos ahora por qué lo puse anteayer, porque eso es algo bueno para vosotros, la gente que va a tener. Nosotros estamos de retirada, vosotros llegáis y vais a ser testigos y protagonistas de cambios increíbles que no se vieron antes, ¿no? El arquitecto tenía unas labores hasta ahora muy claras y ahora pues tenemos un asuntillo, por ejemplo, que tenemos 35 millones, ya creo que 42, de personas desplazadas establecidas por ACNUR, en campamentos de refugiados, que digo yo que será asunto de arquitectos, y que ahí no pasan 7 días o tal, de media pasan 7 años en esos campamentos, ¿no? Y bajo mi punto de vista, la sociedad, me gustaría pensar que la sociedad o el contexto, como queréis llamarle, está asustado de lo que los arquitectos podéis hacer. Para eso yo creo que hay como dos viajes, o esa imagen a mí me hace gracia por lo menos, como dos viajes en tren, uno de los arquitectos que terminan su formación, otro de los arquitectos que empiezan su profesión y que vienen desde ciudades diferentes. No sé muy bien cuál el que termina o el que empieza, pero uno viene desde la inocencia de no conocer nada, de no saber nada, de asombrarse de cómo es Barcelona cuando lo mira por primera vez, o otra ciudad, de asombrarse de las alturas de las puertas, de las formas de las ciudades, de las formas de los edificios en las ciudades, de las soluciones que damos, no saber nada, nada inocente. Y en otro tren, que yo no sé si es el que termina o el que empieza, el que se lo sabe todo, el que sabe todo de técnica, el que es vanguardia en tecnología, en nuevas soluciones, en conceptos de belleza, si queréis. Entonces, en esa me gusta pensar que el fin de carrera también tiene que ver en esa especie de cruce de miradas por las ventanillas cuando pasan los dos coches, el que no sabe nada y el que sabe la historia, la técnica. Y entonces, que ese sea vuestro momento me hace gracia. Y entonces dice, bueno, pero ¿cuál va a ser nuestro trabajo? No vamos a ejercer de arquitectos. Hablaba con una profesora, con un profesor vuestro una vez de esto, y además no estaba de acuerdo en planteamiento. Pero para mí el campo de trabajo tiene que ser todo, lo que afecte a la vida del hombre sobre la tierra. Ese es yo no digo que el que siga queriendo como objetivo máximo de su vida ganar un concurso de vivienda con la empresa municipal de la vivienda de Madrid o de Barcelona, se le quite esa ilusión,
pero además tenemos campos de trabajo como el paisaje o la gran escala, o la ciudad, la favela, la ecología, la energía, la escenografía, el diseño de muebles, incluso gobernar ciudades, los nuevos combustibles y nuevos materiales. Yo creo que los trajes, los jardines, todo lo que... y entonces nunca tuvo esa arquitectura, digamos, ni tiene ninguna otra profesión ese campo de acción. Yo creo que nunca fue así, nunca fue tan apasionante, y yo lo veo como algo, bueno, se me nota un poco optimista, y creedme que yo creo que nunca fue así, ¿no? Entonces, si esa diversidad del arquitecto, bueno, quiero decir, en mi caso, yo sé que no quedó bien haciendo tantas cosas, pero no lo hago solo porque me parece, creo en lo que estoy diciendo, eso, ¿no? Pues a mí me han desplazado durante un año con gran crisis familiar a vivir en la India por un proyecto de arreglar ciudades indias con la Unión Europea. Justo cuando empezó la pandemia decidí montar una consultora de energía, ingeniería y consultora de energía. Bueno, luego he tenido que aprender algunas cosas que no sabía, pero y certificadora bueno, hacemos normativas para personas con discapacidad, hacemos proyectos, claro, dirijo grupos de investigación, pues en ese aspecto, digamos, sí hay un poquito de diferencia con lo que he leído de vuestro programa. Luego, si queréis, me lo matizáis, que incorporáis la investigación al curso de fin de carrera. Nosotros, pues yo este año he intentado conseguir proyectos de investigación como paralelos al fin de carrera, no dentro del fin de carrera, de manera que no sea obligatorio dentro de la docencia, pero sí ha habido este año pues 27 personas que han cobrado un sueldo por investigar cerca de las cosas que yo dirijo, digamos, con Suiza y en temas de vivienda, ¿no? Desde un grupo cercano al que decías tú del Collective Housing, del MCH. Y están ahí, y a mí es un asunto que se ríen de mí algunos profes, pero le doy importancia a ayudar a los alumnos, digamos, en la vida profesional que empieza, y dirigir también esos proyectos hacia ahí. De manera que, y me parece mal que la universidad pública no se desentienda de un alumno en el momento de terminar la carrera. Ni siquiera le dicen cuántos son los honorarios en Francia, si son más altos o no, o en Brasil, o si su título es válido para firmar proyectos en Brasil, que no lo es. Yo me tuve que volver a examinar en Sao Paulo. No, ya has dejado de pagar la matrícula, a la universidad no le interesa nada el mover tu currículum. A mí eso me parece mal, y realmente sí le dedicamos un tiempo a intentar que los alumnos estén enfocados en esta nueva profesión, que dicen los ingleses que el alumno, si solo conoce Inglaterra, no conoce ni Inglaterra. Lo dicen de muchas maneras, ¿no? Que solo conoce un oficio, o solo conoces tu oficio, eres un ignorante. O, bueno, Homero lo decía más bonito, ¿no? Lo del mar de múltiples voces. Lo que es cierto es que es la profesión más bonita, no es la más antigua, la profesión más antigua es otra, no queremos competir con ella, pero sí la más bonita. Primero porque, como el París de Hemingway, no se acaba nunca. Eso es malo y bueno, claro. Alguno desearía o desearíamos que fuera más, digamos, como derecho procesal o tal, que si te lo sabes, ya te lo sabes. Pero este asunto del espesor que tiene nos obliga a veces, fijaros qué frase más estúpida, nos obliga a ser cultos. Joder, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso, pues si estás trabajando, que te encuentras que la normativa brasileña en favela te marca máximos a veces de 50 metros cuadrados, y estás acostumbrado aquí, que eran 90 útiles, ¿cómo puedes vivir en 50? Pues tendrás que ser culto, tendrás que ver cómo se vive, cómo van a ser las ampliaciones cuando metas al suegro, tienes que entender eso, y entender que pueden encargarte un piso en el ensanche con sala de fumadores y timbres debajo de la tarima de Pino Melis. Bueno, si vamos por esa línea, deberíamos quizá dejar de hablar de gusto. Hay un amigo que dice, ¿a quién no le gusta un
un chalet en una montaña del Tirol con geranios rojos en las ventanas, saliendo humo de la chimenea, abajo el prado que llega hasta el borde, y terminaba diciendo siempre, ¿quién no tiene un tirolés en el corazón? Yo creo que el tema, el tema del gusto está bien para otras cosas, ¿no? Para la tortilla de patatas con o sin cebolla, para los trajes de novia. No parece lógico en este nuevo, digamos, de enfoque de que estamos hablando de una nueva profesión con capacitaciones nuevas, quizá cambiar el asunto del gusto por cosas como emplear el material, la construcción. Yo creo que está bien que alguna vez los profesores de proyectos nos pasemos a dar clase de construcción y quizás, no sé si al revés, pero a mí sí me gustaría. ¿Por qué no hay ningún material feo? ¿Por qué depende que el material tenga esas cualidades que dicen algunos poéticas solo cuando hace bien, cuando está colocado de una manera especialmente sensible, precisa, haciendo su trabajo bien, puede conseguir esas cualidades? Entonces, estaremos hablando en vez de gusto de algo así como identidad formal. Bueno, eso es lo que dice también que empieza nuestra profesión cuando terminan los asuntos de necesidad, de meter no sé cuántos pisos, y empiezan los asuntos de aspiración, a lo que aspira el proyecto. Y entonces, si el máster habilitante tiene tantos polos de interés, es interesante pensar el máster habilitante no en la pandemia, quizá, es más difícil, como un gran estudio de arquitectura. Yo no tengo un estudio de arquitectura grande, tenemos un estudio, siempre ha sido pequeño en todos estos años, a veces con 3 personas, a veces con 4 o 6. Pero si pensamos que el máster habilitante convierte a la CHAP, a Diagonal, en un gran estudio de arquitectura, como puede ser el de piano, el de Rogers, y tenemos cerca pues, la sala de maquetas, la sala de cortar con láser, las ingenierías de estructura, las consulten de instalaciones, tenemos algún tío en composición que sabe de sociología, que sabe... Entonces, es interesante, ¿no? Porque aunque el proyecto sea importante, los profesores de proyectos tengamos como todavía un poco de no sé qué, es interesante pensar que no somos el centro y que salimos disparados de proyectos hacia otras partes de la escuela. Yo creo que eso hace que también se impliquen. Yo lo he conseguido alguna vez con algunos de los departamentos, sin esa posición de que somos los de proyectos los más listos o los más... sino que la solución estructural puede hacer brillar al proyecto y la solución constructiva, si el profesor entiende que en construcción existe también la construcción de ciencia ficción. Construir no es utilizar un trozo de un libro que ya se ha hecho, sino pensar que hay cosas que faltan por hacer. Y entonces estaremos hablando de que no hay excusas para ser vanguardia o ser los tíos mejor formados en la tecnología de nuestro tiempo. Eso para mí es vital. No existe ninguna excusa, digamos, romántica o tierna o de otras épocas. Tenemos que ser vanguardia en eso y nada de artesanía ni cosas de esas. Bueno, hablando del curso que damos en el máster habilitante, en mi grupo, no es de ahora mismo porque hasta ahora los que éramos catedráticos más viejos, pues entrábamos primero a dirigir los grupos del máster habilitante y era rotatorio, de manera que tenía que ofrecerse el asunto a todos los catedráticos. Entonces yo estuve durante 2 años, hace un tiempo, en el máster habilitante. Luego salí de eso durante otros 2 años dando proyectos 7 y 8 y ahora hemos vuelto, llevamos 2 años con ello, aunque probablemente pida seguir en máster habilitante. Pero digo que viene de lejos. Este año es Lisboa Exor City, Lisboa Monumental Exor City y viene de hace muchos años. Empezamos este asunto hace pues igual 8 años o así, arreglando fixing de la costa española,
después pasamos a Madrid, luego hicimos Barcelona, el año pasado Oporto, que por cierto es ciudad del tamaño un poco de Hospitalet o de Badalona, una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad que en vuestro programa aparece como esas ciudades intermedias. Y ese curso lo hicimos con profesores del MIT en Boston, con una cosa que se llama un proyecto semilla, de intentar hacer allí cosas y tal. Y bajando por el Aixo Atlántico, galego-portugués, estamos este año en Lisboa. Entonces, en aquellos proyectos lo que decíamos es, si se trabaja las decisiones en el delta del Ebro, ¿quién tiene que comandarlas, ¿no? O quién tiene que decir qué hacer con el hotel El Algarrobico, ilegal, en mitad de un parque natural? ¿Un político, un ingeniero o yo creo que lo puede comandar un arquitecto, uno de vosotros. La bahía de Algeciras, el Cabo de Gata, el sitio de contenedores en la frontera con África, algunos digamos, cadáveres del turismo expansivo. ¿Quién lo tiene que comandar eso? Un arquitecto. Tenemos los conocimientos, tenemos alguna cosa buena, tiene el caos de la enseñanza de la escuela, que sabemos un poco de todo, pero tenemos esa visión para rodearnos de gente que podemos hacerlo y no debemos pensar que eso no es un asunto nuestro, ¿no? En este caso también coincidimos con vuestros profesores y con vuestro planteamiento de que cada alumno elige un emplazamiento distinto y un emplazamiento distinto. Lo pasan muy mal de septiembre a Navidad. Desde luego es muchísimo más cómodo que haya un corpus, ¿no? Pues este año yo tengo 100 alumnos, muchísimo más cómodo, bueno, mi grupo de profesores, vamos. Yo llevo mis 20, igual que los demás sois. Mucho más cómodo trabajar sobre un solar todos igual, ¿no? Entonces, pues puedes ir a rebufo, se comparte información de levantamiento del solar, tal. En este caso, pues incluso con la pandemia, pues organizamos un viaje cada uno por su cuenta, sin juntarnos y con todas mascarillas y con todas las cosas, pero nos fuimos a Lisboa en el mes a primeros de octubre y con una visita, naturalmente, pues situacionista. Eso os acordáis igual de aquellos tíos que proponían salir disparados de un centro de la ciudad en el este-oeste, norte-sur, andar no sé cuántos pasos, anotar cosas, tal, volver, tal. Bueno, pues esa fue la visita, porque hay que encontrar Bueno, luego aparecieron en los cursos hace 4 o 5 años, apareció un asunto que ahora lo hemos dejado de hacer un poco, pero apareció un anillo de brillantes en los póster, como le llamamos el compromiso. Firmábamos un contrato con los alumnos, de manera que nosotros nos comprometíamos a ayudarles a buscar trabajo, a darles las mejores notas. Si hacían, o si su compromiso era, se firmaba con unas Coca-Colas o con unas botellas de agua ese contrato. Bueno, pero también es cierto que la palabra exorcismo viene del griego, y una de sus acepciones es estar bajo juramento. Bueno, pues ese compromiso está en contra, o yo estoy en contra, de algunos comentarios de profesores de la Escuela de Madrid diciendo, bueno, si vosotros no vais a trabajar nunca como arquitectos, trabajaréis como taxistas o como otra cosa, ¿no? Desde luego no es, prefiero celebrar optimismos que celebrar funerales, que decía yo en la charla. Porque me acuerdo bien el día de los funerales de la era Gutenberg, de la era del libro. Ya no es cierto, cuando veáis que un profesor vuestro o un arquitecto famoso publica un libro, no es cierto que no haya pagado. Ya se paga, ¿no? Yo los libros, hasta mis 8, 9 o 10 primeros libros, nunca pagué, la verdad. Algunos incluso me dieron derechos de autor, pero ahora mismo han muerto las editoriales, solo mediante incluso las más importantes del mundo, que digáis,
y hace falta, nadie compra ningún libro, el hall de la ETH o el hall de... es gente con los laptops abiertos y nadie compra una revista de arquitectura. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacernos la idea de que esto continúa y que tal. Bueno, me acuerdo de ese día de los funerales y estaba yo en un grupo con los pesados, con los tristes, con los caratristes, hablando de cuál era el Olimpo de los mejores arquitectos, si era Kafka, si era Dostoyevsky, si tenía que estar uno u otro, si Faulkner tenía que estar seguro, claro, si Proust, inevitablemente. Un grupo de repente decía, Bolaño, tiene que estar Bolaño. Fijaros, hablando de esas cosas, ni de coña los japoneses, ni de coña Murakami no, tal. Pero había como enfrente otro grupo de gente que estaba muerta de risa. Tenía una edad más joven, más parecida a la vuestra. Algunos leían libros, otros no. Otros veían vídeos en pantalla, descojonados de risa. Algunos de ellos incluso sabían de libros. Eran coleccionistas, eran bibliófilos, les gustaban los libros intonsos. Los que no sepáis lo que es, lo miráis porque es bonito. A mí me gusta. Y yo me quedé tiempo pensando, ¿no?, que en ese funeral de la era Gutenberg yo pertenecía a los cara larga, a los tristes. En los funerales por la arquitectura tal como hemos conocido nuestra profesión, de ese arquitecto solo, debajo de un flexo, terriblemente solo él, buscando su inspiración, y yo no quiero estar con los cara tristes, no quiero estar en el grupo de los que dan ese funeral que decía en el no voy a contribuir a que todos queramos hacer un centro cultural y los 600, 700 alumnos que saca Madrid al año, empujarles al precipicio. Me parece que el que quiera seguir haciendo lo que hacíamos los arquitectos antes es perfecto, pero me gusta más pensar que no estamos preocupados los arquitectos con que los ingenieros, por ejemplo, hacen urbanismo. Es que nos quitan más competencias, es que Madrid, a nivel de coordinación de City Sciences, de transporte, de sostenibilidad, de parques y jardines, lo dirige un político, porque la ecología urbana la dirige un sociólogo, porque los trajes los hacen los modistas, porque yo creo que lo que no nos preocupa eso, lo que queremos, digamos, es que nosotros vamos a invadir todas sus competencias. Invadir competencias de otros. Les vamos a dejar sin trabajo y vamos a ampliar y subir el nivel de nuestras destrezas. Y vamos a subir el nivel de nuestras destrezas al de los ingenieros, a los expertos en energía, a los sociólogos, los que proponen instalaciones artísticas en las ciudades, los que abordan la calidad del aire. No es difícil, por ejemplo. Los asuntos de calidad del aire me gustan. O el transporte público. Y tenemos esos intereses y sabemos relacionarlos. No tenemos que saber queremos comandar los equipos que propongan soluciones, y quién debe encabezar entonces esos equipos que decía claro, el Algarrobico es un edificio ilegal que le han dado licencia el pueblo al que pertenece, el Estado, a la distancia de la ley de costas, y la comunidad autónoma. Y está como ruina al lado del mar. ¿Qué solución hay? ¿Generar millones de toneladas de escombros? ¿O el arquitecto debería plantear asuntos? Yo creo que esa Costa Nostra que decíamos, me parece que es un asunto que refleja que esa profesión ha cambiado. Lo monumental, fijaros, es un texto muy conocido, vuestros profesores se lo saben de memoria, igual alguno de vosotros no. El año 43 se reúnen un arquitecto, un teórico y un artista. El arquitecto se llama José Luis Ser. Vuestro programa docente lo aprovecha el grupo de profesores para citar una frase suya: ¿pueden sobrevivir nuestras ciudades? El teórico es Siegfried Giedion
y el artista Ferdinand Léger. Y publican un escrito sobre la monumentalidad en pleno movimiento moderno. Un escrito muy, muy espinoso para los pioneros, ¿no? Fijaros las propuestas del Corbu, de tal, o de la ciudad, la casa sobre pilotos, tal. Y lo que dicen, después de reunirse y sacar un manifiesto allí, es que los monumentos son aquellos con que los hombres crean símbolos para sus ideales y actividades. Mi pregunta es, ¿cuáles son los símbolos de vuestros ideales y de vuestras actividades? ¿Cuáles son hoy día esos símbolos? Decía más adelante en el manifiesto, y son la expresión de las más altas necesidades del hombre. ¿Cuáles son las... no sé si se han aburrido y ahí se han ido todos los alumnos, pero los que quedéis, ¿cuáles son vuestras más altas necesidades? Y decía, y los monumentos solo son posibles en épocas en que haya surgido una nueva conciencia. ¿Existe hoy una nueva conciencia? Yo creo que en ese sentido yo sí lo creo, que hay una nueva conciencia en la generación. Y luego, arriesgándose un pelín, los tíos, en el año 40, dicen, bueno, pero monumentos puede ser también proyectar formas y colores sobre superficies extensas, como medios de publicidad y propaganda. Bueno, entonces quiere decir que hay gente que no, a mí no me gusta mucho la palabra, pero si hablara, hay gente que habla de una generación millennial, ¿de qué escala son esos monumentos? Al ruido de nuestra época, del siglo XXI, o del silencio. ¿En algún monumento tiene lo religioso que seguir participando en el imaginario monumental? ¿Lo deben planear arquitectos o siempre en colaboración con otras personas? Bueno, de lo que vais a ver en dos ejemplitos que voy a poner, porque no tiene sentido, no es el protagonismo el habilitante de Madrid, sino entrar en algunos de vuestros proyectos diciendo lo que se te puede pasar así, o que puede ser útil con toda humildad, pero creemos que los monumentos y símbolos urbanos se deben leer a través de una lectura crítica, creativa y propositiva, es decir, proponer cosas nuevas, acoger otros programas que no hay ahora mismo, programas funcionales que no hay ahora mismo, otras figuraciones, y todavía estamos en la escuela, pueden valer como campo de pruebas para el pensamiento. Todavía no el cliente no nos impide el juego, el campo de pruebas. No, la arquitectura todavía no es obligatorio que solucione los problemas de la Cañada Real en Madrid, por ejemplo, un poblado chabolista, donde asaltan más o menos una vez a la semana al pobre párroco que tiene allí un pequeño garito porque les hace falta el dinero para el caballo, para la heroína. Entonces, en esa nueva lectura de los monumentos podemos hablar de elegancia, podemos hablar de violencia, podemos hablar también de razón, pero también de seducción, deseo, emoción, cosas de esas que yo creo que hablar de sueños o de amores es una cosa que sistemáticamente yo creo que se quita de la arquitectura y queremos estimular. Un asunto que a algunos nos parece que estas soluciones que pueden ser nuevas, inesperadas, inteligentes, quitadas de prejuicios sobre lo que debe salir, podrían, digamos, dar una vuelta. Hay muchas otras soluciones, hay muchos otros cursos, pero que lo que hemos pensado es que podrían dar otro enfoque a cuestiones complicadas, históricas, urbanas, y la razón que podría valer algo porque estamos rodeados de homogeneidad generalizada en los proyectos. Yo creo que ahí no es unos años de mucha calidad en el producto, pero una cierta homogeneidad en las soluciones, de edificios triviales y fijaros que la erudición en algunos profesores y en algunos arquitectos es un método, desde luego un método más, pero podría fallar también, la erudición. Bueno, a mí me parece que conocer un poquito de series de televisión, un poquito de Black Mirror, a la vez que
Le Corbusier, puede producir un baile de relaciones. Aquí a mí me gustaría asistir a ese baile. Godard, Jean-Luc Godard y Cicciolina, y la astrología de Kepler y la serotonina de Houellebecq o de Houellebecq podrían dar lugar a un baile, a un conocimiento fructífero, pero también, por supuesto, una borrachera de originalidad o de retórica insustancial. Pero ese arquitecto nuevo analiza la ciudad y sus monumentos como un forense, viendo las causas de la muerte. Exorcismo, entonces, también es expulsar el mal a una persona, además de estar bajo juramento. Yo me parece que he cumplido lo que pensaba gastar y termino con dos vídeos rápidos de 6 minutos cada uno, de dos proyectos un poquito polémicos. A ver, compartir toda la pantalla. Todo empieza con el descubrimiento de un lugar pequeño, el puerto, las Escales o Codesal. Codesal, que deriva de cadoso, significa escondite y efectivamente es un lugar escondido, pero a su vez está ubicado en el punto central de la ciudad y al este del barrio de la Ribeira, en un triángulo encajado entre la orilla del Duero, la catedral y los restos de la muralla fernandina, exactamente bajo su puente más transitado, el de Luis I. Acercándonos a las Escadas, descubrimos que su origen se pierde en el tiempo, probablemente hacia la época medieval, cuando esta escalera conectó el convento de Santa Clara y el portillo de Arella da Murala. Dos monumentos conocidos forman parte de ellas: el Recolhimento do Ferro, una prisión que se convirtió en refugio en el 18 y que actualmente es un centro social, y una iglesia, cuya capilla se mantiene hoy en día. En 1880, la construcción de la cubierta superior del puente requiere algunas demoliciones de las casas del barrio para la construcción de los pilares que lo sustentan. La parte final de las Escadas fue demolida en el siglo XX y la última remodelación tuvo lugar en 2001, como parte del programa de recuperación por la condición de Porto como capital europea de la cultura. Hoy, 2 décadas después, las Escadas o Codesal son 125 escalones y 23 descansillos en mal estado. En las viviendas del barrio, en su mayoría ruinosas y de planta baja +2, habita una veintena de familias, población con pocos recursos. Se trata de casas de mampostería que conviven con una infraestructura metálica del 19, la cual sigue vibrando a 30 centímetros de algunos de los balcones, mimando algunas de las cubiertas, debido al paso intermitente del tranvía que cruza a la otra orilla del Duero, en franjas temporales de unos 15 minutos. Las Escadas do Codesal son, en definitiva, un lugar que combina colores, los del estuco de las fachadas, el azulejo portugués, los grafiti y las ventanas tapiadas, que juega con la luz, la de la oscuridad que provocan sus recovecos al anochecer y la iluminación que dan los turistas y los niños jugando, que la abarrotan durante el día, que intercala también en lo matérico, solares vacíos y balcones con vegetación, cerrajería oxidada, chapas onduladas. Y un barrio que mezcla lo sociológico, ya que en él se hace presente lo turístico, lo religioso, lo cultural, pero también lo doméstico, y que sin embargo no llega a satisfacer en ninguno de dichos aspectos. Adentrándonos un poco más, encontramos otra interpretación de Codesal. Etimológicamente, Codesal significa lugar donde crecen los codesum, los arbustos espontáneos en Portugal, de flores amarillas, y de nombre científico, Oxalis. Y aquí florece nuestro proyecto, en parte espontáneo, en parte forzado. Este proyecto en torno a las Escadas o Codesal es un sueño arquitectónico contemporáneo. Es un ejercicio que quiere mantenerse al margen de la rehabilitación, la restauración o la reconstrucción, para posarse encima y alrededor de la ruina, enmarcándola, a modo de implante que la habita, la disfraza y la mejora. La propuesta parte siempre del diálogo estético y escalar con el puente de Luis I, acercándose a su carácter infraestructural, pero sin abandonar la escala doméstica que caracteriza al barrio. El objetivo, el desbordamiento del puente haciendo uso de un lenguaje técnico similar al mismo, pero con una geometría de proyecto que contrasta con la preexistencia, obteniendo nuevos escenarios. Se plantea el proyecto constructivo como un conjunto mayoritariamente de estructura metálica, con perfiles de acero atornillados que permitan en su caso reutilizarlos en el futuro sin generar escombros. Se trata de un entramado de acero de carácter modular, celosía y cerchas, que parte de la preexistencia reforzándola y que crece en altura, sirviendo de base fundamental estructural para el proyecto. La estructura sirve de sujeción de varias tipologías de escaleras y de la pasarela para el recorrido, de fragmentos colgados y elevados, plataformas y ascensores.
El proceso de trabajo parte del análisis de las escadas mediante la captación de elementos relevantes en su identidad, la transformación de los mismos y la utilización de estos para componer un juego que escenifique y atraiga la experiencia al visitante. A la pasarela, elemento fundamental para la circulación, se accede por varios núcleos, el principal de ellos colindante a la entrada del funicular de Oporto. Sin embargo, también se accede a ella desde las propias escadas, puesto que la geometría tangencial del proyecto se adentra en algunas de las casas más dañadas del barrio, reforzando fachadas, pero también introduciendo nuevos espacios y terrazas. Desarrollamos entonces unas estructuras que se amoldan a las viviendas más dañadas, sirviendo de apeo que permite conservar fachadas, así como colocar nuevos cerramientos. En este paseo destacarán varios elementos. Una torre de 38 metros de altura, sección cuadrada de 3×3, con ascensor interior, escalera exterior y coronación con un mirador que alberga un sistema de estrategia energética pasiva, una pequeña cúpula y una reinterpretación arquitectónica del faro. Una segunda torre de sección circular de 6 metros de diámetro, coronada por un mirador de hormigón translúcido que parece un tanque de agua, pero que no lo es. Y una tercera estructura configurada por sistema de travesaños tipo trus, en forma de bóveda de arco cerchado, que será el punto más elevado y al final del recorrido que emprende el visitante. Un lugar que reinterpreta en dimensiones y forma la capilla original de las escadas. Sin embargo, llegados a este punto, parece que hay algo que empieza a quedar olvidado en este proceso. La esencia primera de nuestro barrio parece haberse perdido. Es entonces cuando decidimos dejar de entender estas casas como ruinas para convertirlas en protagonistas de nuestro recorrido. Fragmentos seleccionados de las mismas según peso y dimensiones serán replicados e instalados dentro del nuevo camino. Estos pedazos impresos en 3D a tamaño real y transportados a obra compondrán las coronaciones de unos pequeños pabellones. Se les añadirá unas prótesis metálicas que cubren sus huecos para estabilizarlos y que sirven de podium que los eleva en el recorrido por el proyecto. La envolvente de estos pabellones será un velo que rodea. Como en el resto del proyecto, adoptarán una morfología sencilla con materiales honestos y cerramientos transparentes, con sistemas en alguno de los casos que tamicen el paso de la luz. Una envolvente de vidrio laminado templado, en forma de paneles de tornillería oculta. Una segunda de almohadillados de EPC, con un sistema de fijación ligero. Y una tercera, con paneles verticales que generan un efecto moiré. Cada uno de los paneles consta de 46 cuerdas que permiten un giro controlado y específico. Esta envolvente, que se convierte casi en un catálogo de experimentación, será sustentada por una subestructura de vigas trianguladas y perfiles muy esbeltos, apoyadas sobre ménsulas que se conectan a unas cercas principales superior e inferior. Algunos artículos encontrados sobre las escadas o Coesal la denominan la zona de favelas de Oporto. Y en cierto modo, igual que Fonseca cuenta en su novela El arte de pasear por las calles de Río, fue precisamente mirar con atención todo eso que podía ser visto, desde las fachadas, sus letreros, los grafitis, las ventanas tapiadas, el suelo, los pájaros y sobre todo las personas, lo que me llevó a elegir estas escadas. Este ejercicio es una tropotopía porque da a este lugar un sentido diferente al que le es propio, pero siempre imaginando un futuro para este barrio soñado. Oxalis crea una ficción desprejuiciada que quiere hacerse posible, replicando situaciones y adaptándolas a nuestra contemporaneidad. Vamos a ver. Hola, soy Arturo Garrido y este es mi proyecto de fin de carrera, titulado Taller Infinito. La misión del proyecto era sintetizar lo aprendido y lo disfrutado durante estos años en la Escuela de Arquitectura. Pero, ¿cómo condensar tantos objetos, detalles, obras, monumentos o incluso lugares? Pues bien, el primer reto sería precisamente esta labor de recopilación. Igual que el fotógrafo cuenta con su cámara para fotografar instantes, iba a necesitar la tecnología necesaria con la que poder atrapar espacios. Para lograrlo, fabriqué un escáner 3D casero. Esta herramienta portátil captura cualquier volumen generando una réplica digital que queda archivada en el ordenador. Estas son algunas pruebas realizadas en mi propia habitación durante el confinamiento, en la que pruebo la capacidad de ese escáner para replicar los espacios digitalmente y archivarlos en el ordenador, pero donde verdaderamente lo puse a prueba fue en un viaje a Oporto, donde el primer lugar digitalizado fue esta capilla de las Carmelitas Descalzas, que una vez escaneada se puede ir editando como se desee para posteriormente incluso imprimirla en 3D.
De esta manera generé una colección de lugares bellos, obras artísticas, monumentos y fragmentos de edificios, o sencillamente rincones interesantes de la ciudad o estancias de mi propia casa durante el confinamiento. Con este archivo digital, el proyecto plantea un sistema tecnológico, que detallaré bien a continuación, que imprime lugares y monumentos, acumulándolos en un espacio visitable que se encontrará en perpetua transformación. Para lograrlo, se localiza un afloramiento granítico en la ribera del Duero, un lugar relacionado con la ciudad y el río en actual estado de abandono. Esta piedra, debidamente procesada, será el material con el que imprimir. El desarrollo del proyecto se apoya en 3 estrategias simultáneas: la implantación de la base de procesado, el desarrollo de la excavación y el tallado de la ladera y la acumulación constante de obras impresas. Esta es una sección del proyecto en un estado de desarrollo avanzado, donde se ha tallado ya la ladera y se han acumulado numerosos monumentos en el río. Como base de operaciones, se instala un centro industrial que tritura la roca, la mezcla con resinas y produce el material de impresión 3D. Se proponen sistemas prefabricados metálicos, que pueden anclarse y colgarse de cualquier terreno rocoso para desencadenar su transformación. En este núcleo industrial compacto se agrupa además la conexión con la ciudad. Una pasarela con ascensor de mina, distintas escaleras y balcones perimetrales y, en definitiva, estructuras para recorrer el proyecto y vincular la cota de la ciudad con el río. Desde el primer momento, los visitantes están invitados a vivir el lento proceso de transformación del lugar. Para extraer y tallar la roca se despliega toda una maquinaria autónoma que cortará el granito con sierras de hilo de diamante, mediante estos robots que podrán tener distintos cabezales en función de los trabajos que deban desarrollar. Los robots transforman día a día la ladera, creando espacios en el interior del granito. Las entrañas de la roca se convierten en espacios visitables, ampliándose sucesivamente con los cortes. Algunas de las plantas de los espacios que quedarían al descubierto después del tallado y el material extraído, que no sea aprovechable para imprimir, como limos, arenas o arcillas, se acumula en la orilla del río junto a los monumentos impresos, formando nuevas topografías y playas. Para abarcar este proceso de transformación a gran escala, en paralelo a la excavación, se instalarán las estructuras móviles que, ancladas a la roca y nutridas por el material generado en el centro de procesado, irán imprimiendo las obras del archivo digital. Su sistema constructivo se inspira en las estructuras navales que recorren la desembocadura del río Duero, con esbeltos mástiles de acero reforzados con cables a tracción. Para su diseño se han realizado distintos modelos de trabajo y análisis, con todos los encuentros impresos en 3D para poder producirlos en serie. De esta manera, el sistema podría replicarse a sí mismo para repararse o para expandirse. Estos son algunos de los detalles constructivos desarrollados y también algunas de las maquetas de trabajo, por ejemplo esta, en la que vemos esa ladera tallada a la que se anclan las estructuras que se nutren de ella e imprimen. O esta otra maqueta que servía para calcular los pesos del voladizo en el extremo de los mástiles. Finalmente, surge el último modelo de Mantis, que son los brazos móviles que envuelven el terreno, se alimentan de él e imprimen nuevos espacios.
Años después, agotada la cantera, queda la ladera transformada, un gran espacio tallado a través del cual descender hasta el río. Los sistemas tecnológicos podrán reaprovechar las obras impresas anteriormente para volver a procesarlas y reimprimir nuevos archivos fruto de futuros contextos e intereses. Muchos de estos fragmentos, acumulados en las playas, volverán lentamente a ser piedra y tierra. Frente a la ladera tallada, los espacios impresos, acumulados junto a las arenas no aprovechadas. Un lugar formado por muchos fragmentos interesantes, como esa vía apia que veíamos en el grabado de Piranesi al inicio, donde se podrían coleccionar todo tipo de tesoros en esa labor de recopilación monumental interminable. Me gustaría mencionar el ejemplo de estos dos espacios, uno hecho después de escanear la Catedral de Málaga y el de la derecha es una isla hecha a base de escanear las columnas de la Universidad de Vigo de Enric Miralles. Será desde el inicio un lugar en perpetuo cambio. En cada visita ofrecerá una experiencia distinta. El negativo que deja la roca produce un positivo impreso. La envolvente se mueve para abarcar nuevos rincones y la naturaleza coloniza los espacios que quedan atrás en este lento ciclo de producción incesante. En definitiva, este proyecto no persigue una utopía artística, sino hacer realidad una ambición técnica. Diseñar un sistema tecnológico prefabricado y exportable que produce espacios en perpetua transformación cuyo contenedor es fruto del proceso y cuyo contenido se renueva constantemente. Muchas gracias. A mí me gustan de los dos proyectos que hablan muy claro, que no utilizan jerga de arquitectos mucho y que se entiende lo que dicen.